Seguimos con el estudio del libro de Hebreos. Específicamente hoy, pues vamos a entrar al capítulo 9, continuar con el capítulo 9, mejor dicho, pero ahora vamos a los versos 23 al 28. Versos 23 al 28. Y lo que sí quisiera hacer es leer, primero que nada, esos versos del 23 al 28 en nuestras Biblias. Vamos a leerlos. Y luego entonces vamos a ir como acostumbramos a hacer verso por verso, estudiando y ampliando, ¿verdad? Lo que vamos entonces haciendo. Mira, saludos María, que te conectaste por ahí. Está María, la esposa de Ángel, que Ángel ya está en su casa, ya lo dieron de alta. Amén. Que Ivette no se puede conectar, pastor, está teniendo problemas y se queda en loading. Dile que apague y vuelva y trate otra vez que entrar. Porque eso debe ser algún problema con su internet posiblemente, o la data de su teléfono. ¿Ok? Anyway, aquí estamos, aquí continuamos. Ahí está Ivette, ya está Ivette conectada, mírala ahí la vi. Ahí está Ivette. Saludos, Ivette. Bueno, tenemos 16 personas conectadas en el Zoom, más las personas que se vayan a conectar a través de la plataforma de YouTube, que vamos a subir este estudio a la plataforma de YouTube posteriormente. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, para que entonces podamos mirar con detenimiento, leer esos versículos, y luego entonces vamos a ir verso por verso, cada uno de ellos, como hemos estado haciendo en este libro de Hebreos, que hemos estado haciendo un estudio sistemático del mismo, ¿verdad? Hemos estado estudiando la Biblia versículo por versículo, en este caso en el libro de Hebreos. Así que si alguien tiene Hebreos 9, 23 al 28 y quiere leerlo, pues se lo vamos a agradecer que lo haga. Ahí está Michelle, que dice que lo tiene. Adelante, Michelle. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muy bien. Entonces, vamos entonces ahí en la presentación, como les dije, dice ahí estudio bíblico. Ella mismo aparece por aquí en la pantallita. Entonces, el autor de Hebreos, ¿verdad? Aquí regresa en estos versículos que del 23 al 28, que de hecho terminamos con estos versículos el capítulo 9, ¿ok? Si se dio cuenta, terminamos el capítulo 9 con esos versículos. Vemos entonces aquí que el autor de Hebreos regresa en estos versículos a los paralelos y a los contrastes entre los sacrificios del viejo pacto y obviamente la suficiencia singular del sacrificio de Jesucristo. Entonces yo quiero que vayamos al verso 23. Tienes que darle para atrás un slide. Ahí vamos al verso 23. El verso 23 que dice, mire lo que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces yo quiero que notemos inmediatamente ahí, en ese verso, como dice ese texto. Mire lo que dice ahí. Ahí dice, fue pues necesario. Fue pues necesario. Y como yo le he enseñado a usted, es bueno hacerle preguntas al texto bíblico. Entonces la pregunta que tendríamos que hacerle al texto es, ¿cómo fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así? ¿Verdad? ¿Cómo fue necesario que las figuras de las cosas celestiales que habla el texto fueran purificadas así? Porque dice, fue pues necesario. Entonces, hay tres cosas que son sumamente importantes y que ya las hemos considerado en este estudio de Hebreos en versículos anteriores, pero yo quiero que volvamos a repasarlas. Es necesario que las veamos para que entendamos todo lo que estos versos 23 al 28 nos quieren decir. Entonces, así que hay tres cosas que son sumamente importantes que ya hemos considerado. Entonces, ¿fue necesario qué? ¿Qué fue necesario? Vamos entonces a ver ahí en su hoja de trabajo. Dice, fue necesario lógicamente, ¿ok? Lógicamente fue necesario. Fue necesario teológicamente y fue necesario legalmente. ¿Ok? Son tres palabras. Fue necesario lógicamente, fue necesario teológicamente y fue necesario legalmente. Primero, fue necesario lógicamente. Obviamente el autor de Hebreos, que muchos obviamente piensan que fue Pablo, otros dicen que no, yo pienso que fue el apóstol Pablo. Por eso usted me escucha hablar en muchas ocasiones que el apóstol Pablo cuando se dirige, ¿verdad? Lógicamente, el autor de Hebreos está presentando un argumento racional. Esto es bien importante. Por eso es que hace las comparativas, ¿verdad? Él hace la comparativa de lo que ellos sabían y de lo que estaban viendo y de lo que ellos también habían participado. Pablo era muy bueno, el apóstol Pablo era excelente haciendo argumentaciones lógicas y argumentaciones racionales a los destinatarios de sus cartas. Recuerden que el apóstol Pablo era un tipo muy inteligente, un hombre muy preparado. Dice la escritura que él fue educado con el mejor maestro de teología que había en aquella época del Antiguo Testamento, que era Gamaliel. Y él estuvo ahí y era un hombre que debatía, obviamente, su fe de manera magistral. Era un hombre, por eso es que Dios lo escoge a él para escribir estas cartas y vemos esto tan rico y tan tremendo, sobre todo sobre muchas teologías muy importantes de la iglesia cristiana que le fueron reveladas a Pablo. Por lo tanto, fue necesario lógicamente, fue necesario teológicamente, porque en otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que esto, obviamente, que necesitaba ser purificado, pudiera hacerlo a lo que Dios requería, que era la justicia, lo que la justicia divina demandaba? ¿Ok? Y obviamente también fue necesario legalmente. Por eso es que el nuevo pacto, en el nuevo pacto, perdón, es que es posible todo esto, no en el antiguo pacto. ¿Ok? Así que fue necesario lógicamente, perdón, fue necesario teológicamente y fue necesario legalmente que los modelos o tipos del tabernáculo sean limpiados de la purificación ceremonial. Usted tiene esto ahí en su hoja de trabajo, de las impurezas y la contaminación externa, los medios de sacrificios de sangre representativos. ¿Ok? Entonces, como hemos visto en clases anteriores, hemos estado viendo, si usted está ahí conectado, tiene el micrófono abierto, pues cierre el micrófono, por favor. Entonces, como hemos visto en las clases anteriores, los lugares de culto que vimos en el capítulo 9, los lugares de culto y las prácticas judías, obviamente no eran más que una sombra, ¿verdad? Eran más que una sombra, era una copia, una sombra, o una muestra obviamente de las cosas celestiales y de Cristo.
Entonces Dios mismo, obviamente, le había dicho a Moisés que levantara el tabernáculo en el desierto. Y aquí está la clave, escuche esto. Dios le dice a Moisés, quiero que me levantes tabernáculo en el desierto, pero la clave aquí está en que Dios le dice, conforme al modelo que te he mostrado. ¿Ok? Ahí está la clave de todo. Dios le da unas instrucciones específicas a Moisés como se las dio a Noé para el arca. ¿Ok? Le da unas instrucciones específicas y le dice, vas a construir, vas a levantar tabernáculo en el desierto para que mi pueblo me adore, pero lo vas a hacer conforme, ¿verdad?, al modelo que te he mostrado. Y vimos en clases anteriores cómo fue ese modelo, ¿verdad? Lugar, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, las telas, de qué color tenían que ser, de qué tipo de telas, los utensilios que se utilizaban en cada una de esas recámaras de ese lugar, dónde tenían que estar puestos. O sea, todo tenía un propósito, todo tenía que estar conforme al modelo. O sea, que Moisés fue bien enfático y fue bien obediente en eso, en hacer las cosas conforme al modelo. Entonces, 14 veces se le dice a Moisés, escuche esto, 14 veces se le dice a Moisés que construyera ese tabernáculo conforme al modelo. Dios le dice a Moisés 14 veces, vas a levantar tabernáculo del desierto, pero lo vas a construir conforme al modelo. Le decía, las medidas son así, conforme al modelo. Los utensilios son esto y esto, conforme al modelo. Entonces vemos que era obviamente todo conforme al modelo y vemos que era también una copia, una sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús para nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Ahora, ahí en su hoja de trabajo, los próximos blancos a llenar, rapidito, lo va a ver ahí en la presentación que tenemos ahí, que la ven ahí. Dice, el tabernáculo tangible y los templos no eran sino la sombra temporal, inadecuada e imperfecta de la presencia celestial y la adoración de Dios. Por lo tanto, los blancos a llenar ahí son temporal, inadecuada, imperfecta, celestial y adoración. ¿Ok? El tabernáculo tangible, el físico, o los templos. ¿Por qué? Porque recuerde que a Moisés se le dio que construyera un tabernáculo, pero Salomón levantó un templo. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues en ambos lugares había un orden, había algo conforme al modelo que Dios había ordenado desde Moisés. Entonces, el tabernáculo tangible y los templos no eran sino una sombra. Era una sombra temporal, obviamente. ¿Por qué era temporal? Porque Dios determinó que esto fuera temporal porque luego vendría lo verdadero, ¿verdad? Era temporal. Era inadecuada porque era imperfecta también, inadecuada e imperfecta porque cubría los pecados del pueblo, esos sacrificios, pero no los quitaba. ¿Ok? Entonces era una sombra temporal inadecuada e imperfecta de la presencia celestial, que es Cristo mismo, y la adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, próximos blancos a llenar. Están ahí en su hoja de trabajo. Lo próximo que dice es, los lugares celestiales, son 3 que están ahí. Los lugares celestiales, por otro lado, en contraste a los modelos terrenales, se entra no mediante sacrificios ceremoniales de animales, sino mediante el sacrificio singular y suficiente de la muerte representativa de Jesucristo. ¿Ok? Así que esos 2 blancos ahí son suficientes y representativos. Lo voy a leer otra vez para que entendamos esto con profundidad, porque esto tiene ¿cómo le digo? Un significado para nosotros en la fe muy, muy profundo. Y es que los lugares celestiales de los que dice y los que habla capítulo 9, ¿verdad? Y la palabra, esos lugares celestiales, por otro lado, en contraste a los modelos terrenales. ¿Cuál era el modelo terrenal? Pues obviamente el tabernáculo de Moisés, de David y obviamente el templo de Salomón. Esos eran los modelos terrenales.
dice que se entra no mediante, en esos lugares celestiales, no se entra mediante ceremonias de sacrificios de animales temporales, sino que eran mediante el sacrificio suficiente y representativo de Jesucristo. Por eso es que la Escritura dice que a través de la muerte y el sacrificio de Jesús, nosotros tenemos entrada libre a la presencia de Dios. ¿Ok? Ya no necesitamos matar una oveja, no necesitamos matar un macho cabrío, un toro, no necesitamos rociar la sangre a ningún lugar porque la sangre de Jesucristo fue más que suficiente. Su sacrificio fue de una vez y para siempre y fue lo que satisfizo el aspecto de la justicia divina de Dios. Acuérdese que había una justicia divina de Dios que no podía ser satisfecha por el hombre, tenía que ser satisfecha por su Hijo Jesucristo, que aunque era 100% hombre, fue Dios y obviamente fue el sacrificio perfecto. ¿Ok? Segundo, tiene ahí que dice, no hay nada en los lugares celestiales. No hay nada en los lugares celestiales de la presencia de Dios que requiera limpieza, pero el acceso, oiga esto, a la morada de Dios sí requirió la cancelación y la abolición del pecado por el sacrificio de su Hijo. ¿Ok? No hay nada en los lugares celestiales que requiera de limpieza, porque todo allá es puro, es santo. ¿Ok? Pero el acceso a la morada de Dios sí requirió la cancelación y la abolición del pecado, que lo hizo ¿quién? Jesucristo en la cruz, canceló y abolió. ¿Ok? El poder del pecado. Por lo tanto, ahí los blancos son cancelación y abolición. Próximo, que dice el mejor sacrificio de la muerte de Cristo. El mejor sacrificio de la muerte de Cristo es el único sacrificio que puede limpiar la conciencia internamente y permitir que los hijos de Dios participen como un sacrificio vivo, ¿verdad? Que participen como un sacrificio vivo por medio del ofrecer sacrificios de alabanza y por todo lo que se logró a favor nuestro, a nombre de nuestro Salvador. Y esto es bien importante. El mejor sacrificio de la muerte de Cristo es el único sacrificio que puede limpiar las conciencias. Los sacrificios del Antiguo Testamento ya lo vimos en las clases anteriores. El sacrificio que se hacía y las ceremonias que se hacían con los animales y con todo lo demás no podía limpiar las conciencias de pecado de la gente. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo sí limpia las conciencias internas y permite que los hijos de Dios participen como un sacrificio vivo. Y eso lo dice Hebreos 12:1. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios. Por eso le puse ahí 12:1. Y por medio de él ofrecer sacrificio de alabanza, que lo dice también el capítulo 13 de Hebreos, versículo 15. Tú y yo somos sacrificios de alabanza delante de Dios. Ya no necesitamos ofrecer becerros, ovejas, machos cabríos, toros, la sangre de un toro, porque ahora tú y yo somos el sacrificio por todo lo que obviamente se logró a favor nuestro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es interesante y es entonces, ¿por qué el creyente, por qué el cristiano, el creyente se puede ofrecer como un sacrificio vivo y ofrecer sacrificio de alabanza? ¿Por qué el creyente, lo voy a repetir, escuche bien la pregunta, ¿por qué el creyente se puede ofrecer como sacrificio vivo y ofrecer sacrificio de alabanza? La respuesta a eso es lo que vimos ahorita. Por todo lo que se logró a favor nuestro, ¿a nombre de quién? A nombre de Cristo, a nombre de nuestro Salvador. Por eso es que el verso 24, que lo vamos a ver ahora en pantalla, por eso es que el verso 24, en el verso 24, el escritor de Hebreos regresa a un contraste de actividades de los sumos sacerdotes arónicos
del antiguo pacto y del día de la expiación. Mire lo que dice el verso 24. Mírelo ahí, mire lo que dice. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál era el santuario hecho de mano? ¿De qué santuario venimos hablando? Del de Moisés, del sacrificio de Moisés, del tabernáculo de Moisés, del de David, que también hubo tabernáculo, del templo de Salomón también. O sea, él no entró, o sea, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, era una figura, vimos que era una sombra, una copia, una figura del verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo es el verdadero, el celestial. Por lo tanto, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, una vez más en este verso 24, el autor de Hebreos dice que el tabernáculo físico es solamente una figura del verdadero. Esto lo hemos visto en varios textos ya, en este versículo 9, en este capítulo 9, perdón, hemos visto que se menciona mucho esto, figura del verdadero, tipo del verdadero, sombra del verdadero. Entonces, obviamente, una vez más el autor vuelve y lo repite aquí. El Jesús terrenal, ¿ok? El Jesús hombre, Jesús terrenal, nunca entró en el lugar santo o en el lugar santísimo porque él era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, ¿ok? Pero eso no es el punto aquí, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es que de lo que se está hablando aquí es que el contraste que dice que el punto del contraste, que él entró en el cielo mismo, que no entró en un santuario hecho de manos de hombre, ¿ok? Entró en el cielo mismo. Entonces, ahí en su hoja de trabajo, vamos a llenar los próximos blancos. Dice el cielo mismo, ¿ok? El cielo mismo no es una localidad espacial cósmica, ¿verdad? Se refiere a la presencia de Dios, donde Dios puede ser adorado cara a cara, ¿ok? Mucha gente piensa, ¿verdad? Sí, obviamente Dios fue a preparar morada para nosotros, ¿verdad? Y tenemos esa idea de eso del cielo. Pero ¿qué vamos a estar haciendo cuando estemos allá? Adorando a Dios cara a cara, eternamente. Eso es lo que vamos a estar haciendo. O sea, el cielo mismo no es una localidad espacial cósmica, como mucha gente lo pintan. Es sí un lugar que Él fue a preparar para nosotros, pero se refiere obviamente a la presencia misma de Dios, donde Él puede ser adorado cara a cara, ¿ok? Porque la palabra griega, mire, para presencia, es la palabra prosopón, que significa ante el rostro de, ¿ok? En este caso, pues obviamente, ante el rostro de Dios, ¿ok? Así que las dos palabras a llenar ahí son cara a cara. Entonces, vamos al verso 25. Verso 25, ahí ahora va a salir en pantalla. Rapidito. Verso 25 y 26. Vamos a verlo los dos versos rápido. Dice el verso 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, noten la frase aquí que aparece en el verso 26, que dice de otra manera. ¿Okay? Esa frase es importante. En otras palabras, como no es el caso, ¿verdad? Como no es el caso, de otra manera, como no es el caso. Los sacerdotes hacían eso, pero él no tuvo que hacerlo. Jesús no tuvo que hacer eso. ¿Ok? Jesús no tuvo que hacerlo cuando llegó a la misma presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos, no para ofrecerse muchas veces. Jesús no se ofreció muchas veces. Dice la palabra que el sacrificio de Jesús fue de una vez y para siempre. Y lo compara. Mira el contraste que hace. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Hace el contraste de una cosa y otra. El verso 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea,
Si eso hubiese tenido que ser así, que el sacrificio de Jesús para que fuese válido, tenía que morir entonces Jesús muchas veces. ¿Entiendes? Por eso es que el sacrificio fue de una vez y para siempre. Entonces, vamos a ver ahí. Se congeló. ¿A alguien más se le congeló la pantalla? A ver. Sí. Ok, muy bien. Sí, ahí está regresando. Volvió y se congeló. Está frizando, Julio. Sí, ahí, yo estoy en Netgear 81 ahí, pero 5G. Ahí estamos. Ok, ya volví. Aquí estoy. En contraste con cualquier hipótesis de una muerte repetitiva, múltiple, Jesús como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo de una vez para siempre. Estudio bíblico con el pastor. Único y suficiente sacrificio representativo para la humanidad. Vuelvo a leerlo nuevamente. En contraste con cualquier hipótesis de una muerte representativa múltiple, Jesús como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, dice aquí, de una vez y para siempre como el único y suficiente sacrificio representativo. ¿Para quién? Para la humanidad. O sea, Jesús ofreció a sí mismo como hombre para salvar a los hombres, como humano para salvar a la humanidad. Y lo hizo obviamente de una vez y para siempre. ¿Qué hizo entonces esa muerte de Jesús en la cruz? ¿Qué pudo hacer esa muerte de Jesús en la cruz? Ahí en su hoja de trabajo. Vamos a lo próximo. ¿Qué hizo? Dice anular el pecado, eliminarlo, abolirlo y absorberlo por su propia muerte. Anularlo, anular el pecado, eliminarlo, abolirlo y absorberlo por su propia muerte. Cuando vemos que dice Jesús pudo anular, ahí si usted va a Hebreos capítulo 7, verso 18, le habla de eso. Anular el pecado, es la primera de Juan 3, 5. Eliminarlo, abolirlo y absorberlo por su propia muerte. Y esto es tremendo. Miren las palabras que usamos aquí. Anular, pecado, eliminarlo, abolirlo y resolverlo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que no pecamos, porque la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Lo que significa es que el poder, escúcheme bien, el poder que el pecado tenía sobre nosotros quedó anulado, eliminado y abolido y Cristo absorbió con su propia muerte eso. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que ya tú y yo, por la vida de Jesús en nosotros, podemos tomar la decisión de decirle no al pecado con el poder del Espíritu Santo en nosotros y no, obviamente, obedecerlo. Antes, sin Cristo, el pecado era nuestro estilo de vida. Ahora con Cristo el pecado no es nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya el pecado no nos gobierna. Ahora nos gobierna Cristo. Y aunque podemos pecar ocasionalmente, ya sea de palabra, de hecho, algo, no es porque es un estilo de vida. ¿Ok? No es porque es un estilo de vida, sino porque vivimos en un cuerpo humano y en una naturaleza humana que obviamente está caída. Pero tú y yo, cuando recibimos a Jesús, se nos cambió nuestra naturaleza espiritual de naturaleza de pecado a una naturaleza divina, ¿verdad? Que somos coherederos con Cristo.
Entonces, esa naturaleza, esa simiente, que ya no es la simiente del pecado, que es la simiente del Hijo en nosotros, pues ya no nos lleva a pecar. Podemos pecar de una vez y otra por algo, ¿verdad? Porque todos vamos a fallar en algún momento, pero no lo vamos a hacer porque lo planificamos hacerlo o porque es nuestro estilo de vida. ¿Entienden? O sea, por eso es que Jesús vino a anular. Hay un pasaje en Colosenses, si no me equivoco, creo que es, que dice que él vino y anuló El acta de decretos. el acta de decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces vino a anular el pecado, a eliminarlo y abolirlo y absorberlo por su propia muerte. ¿Ok? Entonces esto es bien importante porque mucha gente siempre están reensayando y todo es cuestión de su pecado y todo ese tipo de cosas. Es que si tú naciste de nuevo, el pecado ya no es tu estilo de vida, no te puede controlar. ¿Okay? Ya tú tienes el poder del Señor para tú resistir la tentación, como dice la Escritura, que sí vamos a ser tentados, pero nunca seremos tentados de parte de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia, que es atraído y seducido. Ahora, yo quiero que usted busque ahí en su Biblia, hay unos versos, unos textos que le voy a decir ahora que no están en su hoja de trabajo, que quiero que lo apunten y los busquemos y los vamos a leer, ¿ok? El primero se encuentra en Hebreos 7:18, que de hecho es el que está ahí después de anular, dice 7:18. Y obviamente Primera de Juan 3:5, que es el que está también ahí después de pecado. Después de pecado y antes de eliminarlo, dice Primera de Juan 3:5. Vamos a leer esos dos textos bíblicos para que usted entienda el peso poderoso que esto tiene en la vida de un creyente, ¿ok? Sobre todo de un hijo de Dios. Hebreos 7:18 y Primera de Juan 3:5. Así que, ¿quién tiene Hebreos 7:18? Ok, ahí está Sonia, que tiene Hebreos 7:18. ¿Y quién entonces puede leer Primera de Juan 3:5? Y tenerlo ahí, cosa de que cuando ya termine, la persona lo pueda leer inmediatamente. Pero vamos primero entonces a Sonia, léenos ahí Hebreos 7:18, por favor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda, dice ahí, abrogado. ¿Ok? Queda abrogado. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:5. Ivette, me levantaste la mano ahí, Ivette. Muy bien. Léelo, por favor. 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Jesús? Para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Jesús no apareció para cubrir nuestros pecados, ¿verdad? No apareció para rociar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados a través de su muerte, su sangre y su resurrección. Vamos al verso 27, que lo tiene ahí en su hoja de trabajo, pero también está aquí en la pantalla. El verso 27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Lo voy a leer otra vez. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces aquí este verso lo hemos escuchado, yo me imagino, otras veces. Lo hemos escuchado citar, o lo hemos escuchado por diferentes razones, ¿verdad? Pero hemos escuchado ese verso. Vamos a ver un poquito sobre lo que esto significa, ¿ok? Debido a la caída del hombre en el pecado, las consecuencias obviamente de esa caída del pecado, obviamente es la muerte. Y las consecuencias de la muerte se produjeron por medio del que tenía el poder
de la muerte en ese momento. ¿Ok? Por medio del que tenía el poder de la muerte en ese momento. ¿Quién tenía el poder de la muerte? Bueno, hay un versículo bíblico que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Esto es el diablo. ¿Ok? Esto es el diablo. Hubo un suceso que se dio bien interesante en la muerte de Jesús. Dice la escritura que Jesús, cuando dijo consumado es, que significa que acabé la obra, terminé el trabajo, acabé lo que me mandaron a hacer, lo que fui enviado a hacer, la misión que fui enviado a hacer, ya la terminé, completada, perfecta. Cuando Jesús dice eso, la escritura dice que bajó hasta ¿dónde? Hasta lo profundo, ¿verdad? Abajo del infierno, y le arrebató a Satanás una llave. Dice que le quitó las llaves ¿de qué? De la muerte. ¿Ok? Le quitó las llaves de la muerte. Entonces, Pablo ya nos habló, esto es importante, Pablo ya nos habló esto en el capítulo 2 de Hebreos, que lo estudiamos hace tiempo. Él dice que quien tenía el poder de la muerte era el diablo. ¿Ok? Desde aquel momento, obviamente de la desobediencia del primer hombre, que fue Adán, la muerte ha sido el factor común en toda la humanidad. Por eso es que el pasaje dice, de la manera que está establecido, verso 27, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, hay algo que usted y yo tenemos garantizado en la vida. ¿Y qué es? Es la muerte. No sabemos cuándo será. Tampoco sabemos cómo será. Pero sabemos que todos tenemos garantizados. Eso, de esa no se escapa a nadie. ¿Ok? De esa no se escapa a nadie. O sea, todos vamos a pasar por ahí. Ahora, mire lo que dice, vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. El libro de revelaciones, como le dice en inglés, Revelations, chapter 1, verse 18, ¿verdad? Y este texto está poderoso, porque es un texto que recalca y afirma nuestra herencia, nuestra promesa. Apocalipsis 1, 18. ¿Quién lo tiene y quién quiere voluntariamente darle lectura? Ahí rapidito, vamos a ver. Estoy aquí buscando. Vamos a poner aquí a Coralie, ya te señalé a ti. Coralie se sospechaba que yo le iba a poner a ella. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Rayo. Eso está poderoso. Miren lo que dice el Señor ahí. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, está diciendo, mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Eso habla de eternidad. ¿Ok? Por eso es que la salvación que tú y yo recibimos es eterna, porque viene de Él. Dice, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Ok? Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Entonces, mire lo que dice ahí. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, dice el verso 27. Pero es poderoso entender, amados, que la muerte para el cristiano no es esta cuestión, ¿verdad? De sentir este miedo, esto. Nosotros, ¿por qué? Porque ya Jesús tiene las llaves de la muerte y de la tumba. O sea, nosotros cuando morimos o dejamos de existir en este cuerpo físico, lo que hacemos es que nos mudamos de residencia.
De hecho, ya estamos en esa residencia porque la palabra dice en Efesios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya estamos ahí. Ahora vamos a tener el privilegio de verlo con nuestros ojos allá arriba, de verdad. ¿Entiendes? So, obviamente el Señor tiene las llaves. El Señor es el que tiene ese control. No es el diablo, es el Señor. Ahora, el verso dice, y después de esto, ¿qué? El juicio. Y después de esto, el juicio. Ahora, mire, vaya conmigo, ahí en su hoja de trabajo usted tiene que dice Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14 en su hoja de trabajo lo dice ahí. No lo puse en la presentación porque usted lo tiene en la hoja. Eclesiastés 12:14. Yo quiero que alguien que lo tiene ahí me lea lo que dice Eclesiastés 12:14. ¿Qué dice? Relacionado a después de esto el juicio. Vamos a ver. ¿Quién voluntariamente lo lee? Adelante. Eclesiastés 12:14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eso confirma la segunda parte de ese versículo 27 de Hebreos 9. Y después de esto, el juicio. ¿Ok? Todos vamos a pasar por ahí. Like it or not. ¿Ok? Todos vamos a pasar por ahí. Así que es bueno que desde ahora que estamos aquí abajo empecemos a enderezar las cosas. ¿Entiendes? Porque todos vamos a pasar por ahí. Dice que Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. A unos los juzgará para vida, bendición y victoria, y a otros los juzgará para muerte y perdición eterna. Pero a todos nos pasará. Todos estaremos pasando por ese camino. ¿Ok? Así que de ahí nadie se escapa, como yo le dije. Ahora, el verso 28 lo vamos a dividir en dos partes. La parte A y la parte B. Vamos a ver la parte A del verso 28. Usted lo tiene dividido así en su hoja de trabajo y está en la pantalla también. Verso 28, la parte A dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, vamos ahora a llenar dos blancos que tenemos ahí para ver quiénes son los muchos, ¿verdad? Que dice ahí, los muchos por los que Cristo ha soportado las consecuencias del pecado de la muerte se refiere a toda la humanidad, no solo a unos pocos elegidos arbitrariamente o predeterminados elegidos, sino que los muchos por los que Cristo ha soportado las consecuencias del pecado de la muerte se refiere a toda la humanidad. Jesús murió por toda la humanidad. Ahora, ¿eso significa que todo el mundo se va a salvar? No. Porque uno tiene que aceptar ese sacrificio y creer en él. No todo el mundo va a creer y aceptarlo, pero por todos él lo hizo. ¿Ok? El sacrificio se hizo por todos, aunque no todos lo reciban y lo acepten. Se dice ahí claramente que los muchos, obviamente, se refiere a toda la humanidad, no solo unos pocos o unos elegidos arbitrariamente o predeterminados elegidos, como algunos, ¿verdad?, interpretan en ciertas doctrinas cristianas que estos fueron los elegidos para ser salvos y estos fueron elegidos para irse al infierno. Eso no es así porque no es compatible con el carácter de Dios, aunque el carácter de Dios es justicia, pero claro, Dios va a ser justo con todos, pero Dios ofreció su sacrificio por toda la humanidad. ¿Ok? De hecho, la palabra misma dice que el deseo de Dios es que todos se salven y que nadie se pierda, pero sabemos que no todos se van a salvar. Entonces, hay tres versículos bíblicos que yo quiero leerte y que quiero que busques. Los tres versículos bíblicos los tengo en la Nueva Traducción Viviente.
Voy a mencionar el primero para que alguien lo busque, el segundo para que alguien lo busque y el tercero para que alguien lo busque, así podamos leerlos todos. El primero está en Isaías 53:12. Recuerden que lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 53:12. El segundo está en Romanos 5:19. Romanos 5:19. Y el tercero está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Así que los tres textos yo los tengo aquí en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Me gustaría que lo leyéramos en esa versión, si alguien lo tiene, en esa versión. El primero, que es Isaías 53:12. Vamos a ver quién lo tiene por ahí y que diga, yo lo leo. Isaías 53:12. No todos a la vez, por favor, que va a haber tiempo para que puedan leer todo. ¿Ok? Isaías 53:12, en la Nueva Traducción Viviente o New Living Translation, como mejor se le conoce en inglés. Tenemos 18 personas conectadas con nosotros. ¿Quién? A ver. 53:12. Sí. ¿Quién lo va a leer? ¿Yo? Espérate, Sonia, tú lo tienes ya, 53:12, ¿verdad? Léelo, por favor. Choli, busca el otro tú. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien. ¿Llevó el pecado de quiénes? De muchos. De muchos. Ramón, levantaste la mano ahí porque lo tienes en la NTV, allí. Dale, Yo léelo. también lo tengo. Léelo en la NTV, Ramón. Quítale el micrófono ahí. Ok. En la NTV dice, yo les rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ok, ahí tenemos esa evidencia. Vamos a Romanos 5:19. Choli, tú Yo. tienes Romanos 5:19, Choli. Sí. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Mira eso, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Quién fue ese uno solo por el cual pasamos a ser pecadores? Adán. Adán. ¿Cuál fue ese uno solo por el que pasamos a ser declarados justos? Cristo. Exactamente, muy bien. Y dice ahí, muchos serán declarados justos. Primera de Juan 2:2, ¿quién lo tiene? Primera de Juan 2:2, que yo lo tengo acá también en la NTV. Yo. ¿Quién es yo? Miretza. Miretza, adelante. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestro pecado, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ok, yo creo que ahí está claro, ¿verdad? No fue solamente por algunos elegidos, sino fue por todos. Por todo el Como mundo. dijimos, ¿serán todos salvos? No, No. porque no todos aceptarán ese sacrificio de Jesús. Eso ¿verdad? es, pastor, como que todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Correcto, en ese concepto, pero en este caso es interesante porque yo lo explico de la siguiente manera. El sacrificio de Jesús es un sacrificio inclusivo, incluye a todo el mundo, ¿ok? Es un sacrificio inclusivo porque incluye a todo el mundo. Dice aquí claramente que él murió por todo el mundo, por todos, por los muchos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús es inclusivo, es por todo el mundo. Ahora, el camino a Dios es exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque el camino a Dios
es solamente a través de Jesucristo. No es a través de Buda, ni de Mahoma, ni de Hare Krishna, ni de Walter Mercado, ni de nadie de esa gente. El camino al Padre es uno y es a través de Cristo. Por eso él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es inclusivo, incluye a todos. Pero el camino a Dios, ¿verdad? Al Padre es exclusivo, es a través de Cristo, no es a través de nadie más. ¿Ok? Entonces, vimos esa parte A del verso de así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vamos a la parte B del verso 28, que está ahí en su hoja de trabajo. Aparecerá por segunda vez, ¿ok? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a unir esos dos versos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora vamos a llenar los blancos que tenemos ahora ahí en su hoja de trabajo rapidito. El hombre Jesús solo podrá morir una vez y esa muerte representativa solo podía morir una vez y esa muerte representativa fue totalmente suficiente para asumir las consecuencias mortales del pecado. O sea que la muerte de Jesús podía morir solamente una vez y esa muerte representativa fue totalmente suficiente para asumir las consecuencias mortales del pecado. Las palabras ahí son vez, suficiente y pecado. La segunda oración que tenemos ahí es la siguiente, que dice, su segunda venida servirá como consumación de la salvación que se hizo posible en la vida salvadora de Cristo. Su segunda venida servirá como consumación de la salvación que se hizo posible en la vida salvadora de Cristo. ¿Ok? Así que la segunda venida servirá como ¿qué? Como una consumación de la salvación que se hizo posible en la vida salvadora de Cristo. Y la parte B del verso 28 dice que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, le esperamos, ¿verdad? Y dice ahí que para salvar, ¿verdad? Pero no nos salvó ya entonces. ¿Qué pasó? Porque dice ahí que para salvar. Dice el verso que para salvar a los que le esperan. Y no nos salvó ya cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Claro, nos salvó ya con el sacrificio y la muerte de Jesucristo. Eso sí, lo sabemos. Pero cuando dice que vendrá por segunda vez sin relación de pecado para salvar a los que le esperan, es que se consuma completamente. Es la consumación total y completa de esa salvación que él llevó a cabo en la cruz. La consumación final y total. Eso es para tener, pastor, lo que eso de la Biblia, de que entonces tendremos un cuerpo glorificado. Exactamente. Cuerpo glorificado en esa segunda venida, ¿verdad? Y los que dice la palabra, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. O sea que cuando hubo la muerte de Jesús hubo un evento similar. Si usted ha leído los evangelios con detenimiento, dice que cuando hubo la muerte de Jesús hubo tumbas que se abrieron y gente que se levantó. Eso mismo va a pasar en la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Así que no se asuste, porque cuando eso pase quiere decir que el rey llegó a establecer su reino y a gobernar. Y toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor. O sea, ¿qué quiere decir?
que el presidente de Rusia, el de Estados Unidos, el de El Salvador, el de México, el de Puerto Rico, el de todos lados, cuando venga Jesús van a tener que doblarse y decirle a Jesús, ok, ¿entiendes? Esa es la realidad, ok, que va a ocurrir. Ahora, yo quiero que busquemos, vaya conmigo a Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerle unos versos, otros versos más que tengo aquí, que usted no los tiene ahí, pero quiero leérselos. Romanos 5:10. En la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Romanos 5:10 en la Nueva Traducción Viviente. Yo se lo voy a leer acá. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Lo voy a repetir. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Hemos sido salvos por la vida ¿de quién? De Cristo. Por eso es que la vida que usted tiene no es suya. Una vez usted nace de nuevo, es la vida que Cristo le dio a usted. Por eso usted debe vivirla para Él, no para sus deseos egolátricos. ¿Ok? Sino para usted. Esa segunda venida es la consumación de esa salvación que ya tú y yo participamos. ¿Ok? Esa segunda venida. Y a causa de que hemos sido salvos por su vida, como dice el verso que acabo de leer de Romanos, a causa de que hemos sido salvos por su vida, hemos sido liberados para funcionar y para vivir por la vida de Cristo misma que nos ha sido impartida. Y esto es importante. A causa de que hemos sido salvos por la vida misma de Cristo y liberados por esa misma vida de Cristo, ¿ok? Significa que Dios nos da la capacidad de funcionar y de vivir por medio de esa vida de Cristo en nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive quien en mí. Más vive Cristo en mí. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo no vivía para su propia cuenta, ni para sus propios sueños, ni para sus propias cosas. Pablo dice que él murió y por cuanto él murió, Cristo vivía en él y él dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Ok? De hecho, busque conmigo Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 2:20. Y otra persona que me busque Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Gálatas 2:20 y Colosenses 3:4. Así que para ir avanzando, vamos a ir. Michelle, consígueme Gálatas 2:20 y entonces el hermano aquí, Ramón, consígueme Colosenses 3:4. Ramón, Colosenses 3:4. Ya estoy ready. Ok, vamos a leer Gálatas 2:20. Léemelo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vamos entonces a Colosenses capítulo 3, versículo 4. 3:4. Dice así, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes. ¿Quién es nuestra vida? Cristo, ¿verdad? Ahora miren bien, ya esto es un hecho realizado. Lo que nosotros acabamos de leer ahí, mírelo bien, es un hecho realizado. Usted no es salvo
usted no es salvo ni a la mitad ni a 3/4. Que el Señor me salvó a la mitad y la otra mitad es cuando Él venga. O 3/4, me salvó 3/4 y entonces el restante pues será después. Usted no está salvo a la mitad, usted está salvo 100%, ¿ok? 100% salvo, usted está eternamente salvo porque el sacrificio de Cristo fue 100% y fue perfecto. Ahora, aquí falta algo entonces. Fuimos salvos 100%, pero falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Es la eliminación de todos los obstáculos, ¿ok? La eliminación de todos los obstáculos. ¿Cuáles son esas eliminaciones de todos los obstáculos? En su segunda venida. Y mire lo que dice Apocalipsis 21:4. Vaya conmigo a Apocalipsis 21:4. Y ya con esto estamos prácticamente terminando nuestro estudio. Apocalipsis 21, versículo 4. Yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 21:4. A ver, voy a poner ahí a Julián. ¿Tú te atreves a leerlo, Julián? En la Nueva Traducción Viviente, búscalo, Julián. Tú tienes que tenerlo ahí en tu teléfono o algo por ahí. Apocalipsis 21:4. Cuando lo tengas, lo lees. ¿En la versión NTV o...? En la NTV. Permíteme un segundo, Julio. Apocalipsis 21:4. Uy, se me perdió la NTV. ¿Dónde está? Dice así: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Entonces, ¿qué ocurrirá en esa segunda venida? Mire lo que dice ahí. Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Para qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? Para que la vida de esa salvación obviamente pueda tener una expresión completa que sucederá en la segunda venida de Cristo a la tierra, en lo que Pablo llama la salvación eterna. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús según Apocalipsis 22:20? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús según Apocalipsis 22:20 que le dijo al apóstol Juan? Ahí está, en su hoja de trabajo está. Apocalipsis 22:20. Sí, yo vengo pronto. Léelo, ¿qué dice? Dice, aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Las últimas palabras de Jesús fueron, ciertamente vengo en breve, vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Okay? Así que ahí tenemos. Hoy terminamos el capítulo 9, sus 28 versículos. Ya terminamos el capítulo 9 de Hebreos. La semana que viene entramos en el capítulo 10.